llegando en los últimos días que nos han llamado la atención. La primera, la sorprendente, algunos dicen que no tanto, decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de no buscar su reelección en las... Cosas se mueven en América Latina en la cuestión política, que no para. Últimas noticias que han ido llegando en los últimos días que nos han llamado la atención. La primera, la sorprendente, algunos dicen que no tanto, decisión del presidente argentino, Alberto Fernández, de no buscar su reelección en las elecciones que están previstas en este país a final de año. Eso ha movido las placas tectónicas de la política argentina dentro del peronismo, pero también en la oposición. Un presidente que no busca su reelección, incluso con una mirada más amplia de la región latinoamericana, la noticia sorprende. La segunda, la llegada de un expresidente extraditado desde Estados Unidos. Se trata del Cholo Toledo, o Alejandro Toledo, que llegó este fin de semana a Lima para enfrentar los cargos por corrupción que pesan sobre su gestión como presidente, favoreciendo a la constructora Odebrecht, famosa constructora Odebrecht, que como una mancha de aceite ha ido salpicando a diversos gobiernos en la región latinoamericana. Y, en última instancia, estamos en cuenta regresiva hoy para unas elecciones presidenciales relevantes, importantes, en Paraguay. Las encuestas no son claras, algunos no les dan incluso credibilidad. Parece que el Partido Colorado podría ver peligrar su continuidad. Ha estado muchos años, décadas, nos atreveríamos a decir, si quitamos la excepción del presidente Lugo en ese país latinoamericano. Y hoy podríamos estar enfrentando una cuenta regresiva para una nueva pausa del poderío de este partido en esa república latinoamericana. Muchas cuestiones sobre la mesa. Por lo tanto, nos ha parecido relevante invitar a Daniel Zobato, que es analista político y es el director para América Latina de IDEA Internacional, que con mucho gusto le damos la bienvenida al programa. Señor Zobato, gracias por su tiempo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. Efectivamente, estamos en una semana intensa. Creo que le podríamos dedicar todo el programa a esta semana, porque... Pero tenemos poco tiempo y tenemos que concentrarnos. Si te parece, ¿qué te parece si vamos paso a paso y empecemos por Alberto Fernández? Has comentado precisamente este fin de semana sobre el tema y me han parecido interesantes tus reflexiones. Pero déjame agregarle dos cositas más que yo creo que vale la pena tomar en cuenta para la semana. Uno, el viaje de Lula, que se acaba de bajar del avión de China y ya está en Europa, en Portugal y España. Y el otro, la cumbre que va a tener lugar mañana sobre Venezuela en Colombia, que está liderando Petro. Así que la semana está llena de noticias y claramente el viernes pasado, sí, la renuncia del presidente Alberto Fernández de no buscar su reelección generó obviamente un impacto muy fuerte dentro de la Argentina y también fuera de la Argentina, en la región. ¿Por qué? Porque este es un hecho inédito, que un presidente en ejercicio que tiene la posibilidad de buscar una reelección dé un paso al costado. Número uno, lo habíamos visto en Argentina con Kirchner, pero Kirchner lo hizo desde una posición de fuerza, Néstor Kirchner, porque dejó como candidata a su mujer, como efectivamente ganó luego Cristina Fernández de Kirchner, en aquella fórmula que se llamó la reelección conyugal. Y el otro caso fue lo de Correa en Ecuador, cuando dejó su lugar para que se candidateara Lenín Moreno, en ese momento un aliado, su vicario y su vicepresidente, y que después las cosas terminaron muy mal. Así que, claro, no es que esto causó sorpresa de la renuncia de Alberto, porque era un secreto a voces. Alberto Fernández había quedado sin oxígeno. Tiene el 71% de impopularidad, 18% de apoyo, una situación económica tremendamente compleja, así que no tenía ninguna posibilidad de ganar un segundo periodo, pero sí lo que llamó la atención no fue tanto, vuelvo a decir, la noticia de la renuncia, sino el momento en que se produce, porque se produjo en un momento muy caliente, con una situación de una crisis económica muy grave, que continúa lejos de aplacar la situación. Hoy estamos en un lunes muy caliente nuevamente en Argentina, con una corrida cambiaria, y bueno, vamos a ver cómo termina de acomodarse este tema, ¿no? ¿Alberto Fernández se va porque va camino de la derrota o porque no ve una salida de apoyo dentro del peronismo? ¿Cuáles son los principales motivos por los cuales un líder decide irse? Porque
que lo haga por altruismo o por renovación política es poco creíble. No, acá no hay nada de altruismo. Es las dos que vos mencionás y varias más. Número uno, dentro del gobierno, obviamente, su situación se fue volviendo cada vez más compleja. Se llegó al absurdo de que este es un presidente que se lleva mal con su ministro de Economía, que es Sergio Massa. También se lleva pésimo con la vicepresidenta, que fue la que lo propuso y lo designó como candidato de esa fórmula. Por eso se decía que llegó con un tuit de Cristina Fernández de Kirchner y se fue con un video. Tercero, se quedó sin oxígeno frente a la opinión pública. Es un presidente que no hubiera tenido ninguna chance de ganar la elección, si es que ganaba la interna. Así que yo creo que se acumularon un montón de factores que le aconsejaron al presidente tratar de ahora concentrar toda su energía en lograr durar hasta el 10 de diciembre. Faltan 7 meses y 3 semanas para el 10 de diciembre. O sea, es un vía crucis muy largo, con 4 etapas muy importantes. Cierre de candidaturas el 24 de junio, las PASO, que son las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, en el caso de Argentina, que son el 13 de agosto, la primera vuelta el 22 de octubre, eventualmente una segunda vuelta en noviembre y finalmente entregar el mando el 10 de diciembre. No está claro si va a llegar al 10 de diciembre, pero claramente no podía seguir manteniendo esta situación de querer ser candidato a una reelección y a su vez tratar de calmar la gravísima situación que hoy aqueja a la Argentina, y dentro del propio Partido Justicialista se había quedado también sin apoyo, ¿no? Bueno, me das una pista. Yo quería irme ya a hablar de Alejandro Toledo, pero me dices que existe la posibilidad de que no llegue al 10 de diciembre. Eso quiere decir que o lo cesan o renuncia, y por lo tanto Cristina Fernández volvería a ser presidenta, aunque sea de manera temporal, por ser vicepresidenta. Yo creo que va a haber un gran esfuerzo de todas las partes para que Alberto Fernández llegue al 10 de diciembre. Acuérdate algunos antecedentes. Alfonsín no pudo llegar y tuvo que adelantar la entrega del mando, si bien ya había sido electo Menem. De la Rúa no pudo llegar, se cayó temprano, como la mitad de su periodo. Luego vino Duhalde, también otro peronista, y luego vino Kirchner. La situación de Macri, acuérdate, 4 años atrás también se hablaba del riesgo de que Macri tampoco pudiera llegar a terminar su mandato. Finalmente llegó. Yo creo que por el bien de Argentina sería bueno de que todas las fuerzas ayuden a que este presidente, desde el punto de vista institucional, llegue y entregue el mando el 10 de diciembre. Pero la situación económica y política es extremadamente grave, compleja, y no está garantizado de que se llegue al 10 de diciembre. Alejandro Toledo, ha pasado la primera noche en prisión, esta es la segunda, 18 meses de prisión preventiva. Muy triste. Yo conozco a Alejandro y muy triste ver que una persona termine de la manera que ha terminado. Lamentablemente esta no es la excepción, es la regla en Perú. Toma en cuenta, Gustavo, que Alejandro Toledo es el tercer presidente que está en este momento guardando prisión. Está Fujimori ahí, está Castillo y está ahora Alejandro Toledo. Todos en la misma prisión, que se llama un poco la prisión de los expresidentes. Pero toma en cuenta también que Alan García se suicidó cuando iba a ser arrestado. Toma en cuenta de que Pedro Pablo Kuczynski está con arresto domiciliario y procesado e investigado. Toma en cuenta que Humala también está investigado. Así que de todos los últimos 10 presidentes que ha tenido Perú, salvo el caso de Valentín Paniagua y el caso ahora más reciente de Francisco Sagasti, en todos los demás casos o están procesados o están detenidos en una prisión, o están con arresto domiciliado, o están investigados, o se han suicidado por el caso de corrupción. Trágico. Trágico. ¿Cómo afecta eso a la crisis de desafección política que existe hoy en el Perú? Mucho, muchísimo. Lo que pasa es que el Perú ha podido venir navegando esta situación por 2 elementos. Uno, porque tiene un banco central, así como tenemos un alto grado de inestabilidad en las presidencias políticas. Perú tiene una gran estabilidad en la presidencia del Banco Central, y el Banco Central ha podido ser un poco esta institución que ha conservado su autonomía y ha generado reglas de manejo macroeconómico, de control de la inflación, etcétera, muy importantes para el crecimiento económico de Perú. Y segundo,
la teoría de las cuerdas separadas que prevalece en Perú. O sea, la política puede ir muy mal, pero la economía de una manera u otra está como desconectada de la política. Esto ha tenido cierta razón porque el crecimiento económico de Perú ha sido muy importante, pero yo creo que ya comienza a complicarse. En clínicamaxilofacial.com siempre estarás a la vanguardia de la tecnología. Tarde o temprano la desprolijidad política le va a pegar muy duro a lo económico y está impidiendo que ese crecimiento económico, que ahora se ha ido desacelerando de manera importante, se traduzca en desarrollo inclusivo, porque fíjate, tenés a Perú con un altísimo nivel de informalidad, tenés al Perú también fue el país que más sufrió los efectos de la pandemia, el mayor número de muertes. Entonces, tarde o temprano la mala política le va a pegar muy duro también a la economía en Perú. Termino. Quiero preguntarte por cómo estás viendo esta cuenta regresiva en las elecciones de Paraguay el próximo domingo, presidenciales. Hay dos nombres que están liderando esas encuestas, que a algunos no les dan mucha credibilidad, pero parece que son las figuras más sólidas. Los dos son conservadores, Santiago Peña, del Partido Oficialista, el Partido Colorado, y Efraín Alegre, que forma parte de un espectro que incluye partidos progresistas de la concertación y que forma parte de la alternativa al Partido Colorado, aunque tiene sus raíces también en el mundo conservador. ¿Qué estás viendo en esa cuenta regresiva? Las elecciones estas de Paraguay, que son elecciones generales, es decir, presidenciales, legislativas y además de otros cargos, son las que inauguran agenda electoral presidencial del 2023 en América Latina. Luego va a venir el 25 de junio en Guatemala y luego el 22 de octubre en Argentina. En el caso de Paraguay, lo que vemos es unas elecciones en un país, por ejemplo, que el índice de la Unidad de Inteligencia de Economist no lo considera una democracia, sino un régimen híbrido. Es un país que el Partido Colorado ha estado en el poder en los últimos 70 años, salvo en un periodo corto, donde Fernando Lugo ganó las elecciones del 2008 y luego fue destituido por lo que algunos han llamado un golpe legislativo express. Del inicio de la transición a la democracia en 1989, con el golpe de Estado que le pone fin a la dictadura de Stroessner, a la fecha ha habido 7 elecciones, esta es la octava. De esas 7 elecciones el Partido Colorado ha ganado 6. O sea, estamos ante una situación donde se abre un gran signo de pregunta. Y finalmente en estas elecciones la coalición que lidera Efraín Alegre del Partido Liberal Radical Auténtico, junto con partidos de derecha pero también de izquierda como el Frente Guazú del expresidente Lugo, van a poder realmente sacar del poder a el Partido Colorado, que en este momento está siendo liderado por Santiago Peña, un exministro de Hacienda del expresidente Cartes, que preside el Partido Colorado y que ha sido acusado por Estados Unidos como una persona significativamente corrupta. Este es uno de los aspectos fundamentales, Gustavo, para nuestra audiencia de estas elecciones. Unas elecciones donde hay pocas propuestas, donde hay muchas denuncias, sobre todo en materia de corrupción y en contra del Partido Colorado, donde hay una guerra de encuestas que no termina de aclarar, sino que genera mucha confusión. Algunas encuestas dicen que gana por mucho Santiago Peña, otros dicen que gana por mucho Efraín Alegre, otras hablan de empate técnico. Y por el otro lado, una elección similar a otras que hemos visto, con alto nivel de polarización y con una campaña importante de desinformación por el mal uso de las redes sociales. La política en América Latina que se mueve y que la comentamos con Daniel Zobato, analista político y director para América Latina de IDEA Internacional. Gracias, Daniel. Siempre un gusto tenerle en el programa. Feliz noche. Muchísimas gracias, Gustavo. Feliz noche.